Les voy a contar mi historia de mi primer bebé y mi espantosa suegra. Cuando yo tenía 17 años tuve a mi primer bebé. Mi padre es médico y con él me atendí todo mi embarazo y mi parto. Por lo que cabe mencionar que mi familia es más científica, pero la familia de mi esposo es más de remedios naturales, sobadas, empachos y esas cosas. Un año antes de casarme con mi esposo, su hermana tuvo a su primer hijo. Y cuando fui a visitarla, vi que mi suegra estaba hirviendo leche materna en un cascarón de huevo con hierbas dentro. Y vi cómo después esa leche hervida con hierbas se la daban de beber al bebé. Y dijeron, Es para los cólicos. un año después di a luz a mi primer bebé y tuvimos muchos problemas mi esposo y yo por culpa de nuestras diferentes formas de crianza. Él quería que toda la cuarentena después del parto me la pasara encerrada en mi cuarto. No solo encerrada en mi casa, sino que él quería que fuera solo en mi cuarto, que estuviera completamente tapada de pies a cabeza, con una playera de manga larga, sudadera, chamarra, con gorro y una bufanda todo el día. Él decía, Mi mamá dice que así debe ser. Si no lo haces, se te va a ir la leche. además, querían que solo comiera caldo de pollo por 40 días. Por otra parte, mi papá siendo médico y feliz con su primer nieto, pasaba todos los días a visitarme y preguntarme qué quería de almorzar, y él me llevaba lo que a mí se me antojara. Mi suegra siempre estaba vigilándome desde su casa, que es justo frente a la mía. Y apenas llegaba mi esposo le contaba si yo me había asomado a la ventana, quiénes habían ido a visitarme durante el día, por lo cual mi esposo llegaba solamente a pelear conmigo y terminábamos muy enojados y gritándonos. Pasé una depresión postparto muy fea, pero no me di por vencida. Hice lo que creí mejor para mí y para mi hijo. Así que en cuanto me recuperé de mi parto, ya salí a hacer mis cosas y empecé a hacer mi vida completamente normal. Pero al mes de que mi bebé nació, empezó a vomitar la leche que tomaba. Entonces yo muy preocupada le conté a mi esposo y él enseguida le contó a su mamá. Y ésta le dijo. El bebé está enlechado. Lo que come su mamá le está haciendo mal. Entonces le hablé a mi papá y dijo que era normal, que posiblemente era un poco de reflujo solamente, que no me preocupara. Y entonces comenzó la pelea con mi esposo. Él decía que había que darle hierbas y yo le dije que mi bebé no iba a tomar nada más que leche, ya fuera materna o de fórmula, pero solo leche apta para él. Nuevamente peleamos mucho. Al día siguiente fuimos a una fiesta. Mi bebé se quedó dormido y me dijeron que lo recostara en el cuarto de abajo. Y eso hice, pero mi instinto materno me dijo que estuviera muy al pendiente de él. Entonces lo acosté y me fui a sentar a una silla que cuando yo me hacía para atrás podría ver perfectamente el cuarto donde estaba mi bebé y alcanzaba a verlo a él durmiendo. Entonces, como mi suegra vio que yo no le quitaba la vista a mi bebé, le dijo a mi esposo. Hace frío. ¿Cómo no vas a tu casa por un abrigo para tu esposa? Mi esposo trató de convencerme de ir a nuestra casa por el abrigo y yo me negué. Le dije que fuera él, que yo me quedaba a cuidar a nuestro bebé. Y cuando volvió, me volvió a decir. La bebé ya se hizo popó. Se me olvidó traer pañales. Vamos a buscarlos. Le dije que fuera él solo, pero empezó a tratar de sacarme a la fuerza de la casa y yo me negué. Empezamos a discutir en el patio, pero ya yo estaba muy desesperada. Sentía que algo no estaba bien, así que me regresé sin pensar al cuarto de mi bebé. Y mi suegra ya lo tenía despierto, en sus brazos, y le estaba pasando un huevo por todo el cuerpo. Así que muy enojada le arrebaté a mi hijo, lo envolví en su cobija y me salí casi corriendo con él, por lo que me alcanzó mi suegra y mi esposo para empezar a gritarme, diciéndome. Yo solo quiero ayudarlo. Por tu culpa está así. Solo yo sé qué hacer para curarlo. Y luego, muy indignada mi suegra, me gritó que nunca más en la vida iba a volver a ayudarme. Y ahí fue cuando yo le empecé a gritar también. Y le dije, qué bueno que no me va a volver a ayudar, porque yo jamás se lo pedí. Y me dijo, Él es mi nieto y puedo hacer con él lo que quiera. Tengo el permiso de mi hijo. y le dije que me valía quién era él, que la mamá del bebé era yo y que yo decidía lo que le hacía o no al bebé. Le gustara o no, yo era la única con derecho sobre mi hijo. Me di media vuelta y me fui a mi casa con mi hijo. Como ya se imaginarán, hubo otra pelea muy grande con mi esposo. Yo trataba de que él entendiera que esas prácticas de darle hierbas a los bebés, o sobarles, o pellizcarlos, o agarrarlos de los pies y pegarles en las plantas del pie, son muy peligrosas, dolorosas e inútiles, pero él simplemente no razonaba. Así que terminamos yendo con un pediatra, que fue director general de la Asociación Mexicana de Pediatría, así que era un muy buen pediatra. Y por supuesto que regañó a mi esposo. Le dijo, No puede arriesgar la integridad de su hijo por costumbres o creencias.
Lo que le pasa a su bebé es completamente normal, solo denle fórmula. Nos indicó una que era antirreflujo y que podríamos darle otro tipo de comida o bebida solo hasta los 6 meses, que el bebé no necesitaba nada más. Total. Así fue como tuve que ponerle un alto a mi suegra y a mi esposo, para defender a mi hijo de sus prácticas neandertales y salvaguardar la integridad de mi hijo. Mi esposo también cambió y se dedicó a protegerlo conforme a lo científico. Y con mis otros 2 hijos todo fue muy diferente. Y efectivamente mi suegra nunca más se atrevió a tocarlos o darles comida, no apta para su edad. Con todo y coraje, me pregunta hasta la fecha si puede darle algo o no a mis hijos.